Si les parece, vamos dando inicio. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Aquí andamos, mejorando. Bueno, me Diego. alegro. Bueno, la idea es poder avanzar con lo que había planteado el doctor en el primer encuentro, que el doctor estuvo hablando más que nada sobre la deslaboralización a partir de la ley de modernización y del FAL fundamentalmente, ¿sí? Eh, la idea es hoy, si no me equivoco, avanzar con los 7 puntos más importantes de la reforma eh, tal como lo había propuesto. Así que la mecánica va a ser la misma que el encuentro anterior. Al final dejaremos un espacio para las consultas que surjan del chat, que se intentarán evacuar. Bien, ¿cómo habíamos quedado con el tiempo? Tengo 1 hora y media más o menos para exponer. Sí, más o menos, lo que usted disponga, pero eso está perfecto. Perfecto, pero son 8 los puntos, no son 7. Ah, ok, ok, faltaba una. La semana pasada hubo un aumento que mandó el ministro de Economía, vio que aumentan todos los días algunas cosas, junto con el aumento de la nafta vino el aumento del número de coches. Bueno, efectivamente, como dijo Victoria, la semana pasada hablamos de los lineamientos generales del sistema y de lo que para mí son los dos puntos centrales, ¿no? La deslaboralización por un lado y el FAL por el otro, ambos temas bastante imperfectos en su definición, en sus límites, en realidad muy bien no sabemos cómo va a funcionar eso. Eh, Veamos entonces ahora lo que para mí son más que los 8 puntos, los 8 tipos de reformas que ha producido la ley. O sea, la ley de modernización, ese abanico de temas que ha tratado, de temas individual, colectivo, estatutos particulares, procedimientos, la cuestión de la Cámara de la Justicia del Trabajo de la capital, algunas cosas sueltas, más todos los temas fiscales que venían a la cola también de todo esto. eh, Aborda las reformas de 8 maneras distintas, que son de importancia desigual, o sea, algunas son más importantes, otras menos. Yo voy a tratar de presentarlas de una manera sistemática, señalando en cada caso por qué puede tener alguna importancia o no. La primera de las modificaciones que no está completa todavía, pero ya está enunciada, además le han dedicado aparecen varios títulos de la ley. Son reglas que simplifican el registro y concentran en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el ARCA, eh, la ARCA. Algunos siempre dice el ARCA, pero es la ARCA. La agencia en realidad viene a hacer lo que era la FIP antes, y promueve la digitalización, por lo menos no, indica la digitalización de documentos, la centralización, la simplificación de los registros. Diría, y esto está bien, falta todavía alguna reglamentación para esto, pero la realidad es que lo que era el libro del artículo 52, y está pasado de moda. O sea, el libro del artículo 52 tenía sentido allá en los años 70. Hoy está todo digitalizado, y lo mismo pasa con el certificado de trabajo del artículo 80, que tenía su lógica en el año 1974 y hoy es otra cosa. Más allá del juego este de las tres sueldos de la indemnización que había puesto la 25.345, después lo sacó la 27.742, más allá de eso, que es a lo que nos interesaba a los abogados, la realidad es que el certificado de trabajo no sirve para nada. Nunca le sirvió a los trabajadores para nada. Lo que les sirve es saber si le hicieron los aportes y las contribuciones, y eso lo puede ver directamente en la página del ARCA. Así que esto está bien. Y de paso aprovecho para decir esto. Lean con cuidado toda la ley y se van a dar cuenta de que la diferencia en la cantidad de veces que se menciona el ARCA y la cantidad de veces que se menciona la Secretaría de Trabajo es monumental. La Secretaría de Trabajo casi no aparece mencionada en la ley. Es una ley de reforma laboral. Lo que aparece mencionada cada rato es el ARCA, y lo que también es una señal importante de algo. Como al mismo tiempo el único que no ha hablado en los últimos meses de la reforma laboral es el secretario de Trabajo, que algunos ni lo conocen ni saben quién es. No es un tema menor esto.
porque marca un poco también de dónde viene la reforma. El segundo tema también es un tema en el que, más allá del juicio de valor que merezca, pero despeja incógnitas. La segunda línea de acción son reglas que resuelven discrepancias jurisprudenciales o doctrinarias, definen cuestiones y las resuelven. Por supuesto, uno tiene que decirlo en todos los casos de una manera unilateral, o sea, inclinándose claramente en favor de los beneficios para el empleador, pero esto es otra historia. Esto tampoco no lo hace necesariamente reprochable desde lo jurídico, lo puede reprochar desde otro lugar, pero resuelve una cantidad de discrepancias. Por ejemplo, en el tema del artículo 29, en la cuestión de la intermediación, aclara que el que pague todo por la solidaridad puede repetir, de hecho podría hacerlo también por el Código Civil, pero ahora lo aclara. En el artículo 30, estamos hablando de la Ley de Control de Trabajo, casi todas las reformas de la Ley de Control de Trabajo son. Eh, También aclara cuándo se produce la solidaridad, o sea, a partir del control. En el 31, lo mismo cuando las empresas son solidariamente responsables, bueno, cuando hay maniobras fraudulentas, entonces ya da precisiones. Algunas de una manera rara, por ejemplo, el 241 nuevo, esto es interesante, ¿no? Eh, el 241 sobre la extinción, eh, la extinción de común acuerdo tácita, la voluntad concurrente de las partes es la que está regulada como forma de extinción, y después dice, en un contrato de prestaciones continuas y permanentes se considera configurado este supuesto, luego de transcurridos 2 meses calendarios sin que alguna de las partes manifieste su voluntad de continuidad. Esto de los meses calendarios lo vamos a ver aparecer ahora también en el 245. Voy a explicar lo que pasó ahí. Esto es, no es que tienen que pasar 60 días, tiene que pasar 2 meses calendario. Hay una diferencia que ustedes saben entre mes calendario y mes aniversario. Mes aniversario es de día a día. Mes calendario es del primer día del mes al siguiente. O sea, para que se considere hoy que hubo abandono de trabajo, perdón, extinción por comportamiento inequívoco de las partes, no es el caso del abandono, tendría que haber transcurrido todo el mes de abril y todo el mes de mayo. Ahí está bien. Pero si esto se produce el 20 de junio, también tendría que haber pasado todo el mes de abril y todo el mes de mayo. No desde el 20 de abril al 20 de junio, desde el 1 de junio. ¿Por qué? Porque esta gente no entiende la diferencia entre mes aniversario y mes calendario, y ahora lo voy a marcar de nuevo en el tema del 245. Una definición importante también es la del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Define todas las cuestiones que eran conflictivas. Recuerdan ustedes que el 245 dice que la base indemnizatoria será tomando como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en el último año o el tiempo transcurrido si fuera menor. Bien, había que definir qué es normal, qué es habitual, qué es mejor. De mejor no dicen nada, y de hecho mejor prácticamente desaparece. Eh, ¿Por qué desaparece la idea de mejor? Porque la idea de normalidad, si ustedes miran el texto del 245, es normal cuando es el promedio de los últimos 6 meses. Esto es disparate, lo leo con el texto. Una cosa es el promedio y otra cosa es la mejor normal. Si uno toma el promedio, deja de ser la mejor, es el promedio. Bueno, desapareció la idea de mejor remuneración, ahora es el promedio. Eh, la otra cuestión que había que resolver es cuando es habitual. Yo había escrito, y Sudera había escrito también, que habitual está referido al rubro y normal está referido al monto. La norma lo dice ahora, está bien, hubo discusiones y Bur decía otra cosa, pero miren lo que dice de cuándo es habitual. Se define habitual.
a estos fines aquellos conceptos devengados como mínimo 6 meses en el último año calendario. En el último año calendario. O sea, para saber hoy, hoy, 29 de mayo, si el rubro es habitual, hay que ver en el año 25 si lo cobró durante 6 meses. O sea, que si lo cobró de enero a julio del año pasado, se considera habitual. Ustedes dirán, esto es un absurdo, porque debería ser habitual si lo cobró los últimos 6 meses. O sea, 6 horas extra, para ponerlo uno, porque también incluyó las horas extras, que es otra historia. 6 horas extras entre enero y junio del año pasado, que es el año calendario anterior es del 1 de enero al 31 de diciembre de 1925, perdón, de 2025. Para saber el 29 de mayo si un rubro es habitual, hay que ver qué cobró en el año 2025, no qué cobró los últimos 6 meses. ¿Por qué lo hicieron? Básicamente porque no conocen la diferencia entre mes aniversario y mes calendario. Y uno no puede mandarlos a estudiar todo el tiempo. Hagan lo que puedan. Lo que pasa es que esto ahora va a tribunales. Ahora vamos a tener que discutir en tribunales. ¿Qué va a decir la empresa? Ah, no es habitual porque los últimos 6 meses no los cobró. Hace 6 meses que está haciendo las extras. Y del otro lado, el trabajador que ahora no hace horas extras porque nadie hace horas extras porque no hay trabajo, va a decir, el año pasado yo hacía horas extras. Así que eso es habitual. Y la empresa va a decir, no, donde dice habitual, donde dice calendario debe decirse aniversario. No, dice calendario, no dice aniversario. Bueno, estas son las discusiones que vamos a tener ahora gracias a esta gente que ha resuelto las discrepancias que teníamos. Eh, el 248 también trae una definición importante, útil, y termina una discrepancia, y que es el tema de quiénes son los derechohabientes para el 248. Teníamos una discusión porque recuerdan ustedes que había una remisión al artículo 37, 38 de la ley 18.037, que era la ley previsional, y se discutía si se regía por aquella 18.037 que está derogada o por la 24.241 que no es nueva ley previsional. ¿Qué hace la ley ahora? Define quiénes son los derechohabientes y qué pasa si aparece uno, si el otro no aparece, cómo se divide la cuestión entre ellos. Perfecto, eso está resuelto. Ahí tenemos una discusión menos y es importante para los empleadores saber a quién le tienen que pagar, porque el otro tenía la duda a quién le pago. Le pago a uno y de repente aparece el otro que le tenía que haber pagado. Eh, Resuelven el tema del 255, el tema del reingreso a la empresa y la actualización cuando hay, es decir, cuando hubo un despido previo y cómo se cuentan los cobrados. Se actualiza, está bien eso. Resuelven la cuestión, el debate sobre la actualización de los créditos. En el 276 se usa ahora índice de precios del consumidor más 3%. Hay ahora una discusión sobre qué pasa con los juicios en trámite. Eso no era necesario resolverlo. Eso no era una cuestión discutida. La norma tiene que ser una sola. Decidieron que los juicios en trámite se actualizan de otra manera por la tasa pasiva con una garantía del 67% del 276. Bueno, habrá que discutir en todo caso en tribunales otra vez si esto es válido, si no es válido. En algunas provincias es negocio porque la tasa daba una porquería, en otros es un desastre porque es mucho menos de lo que le correspondería. Es una discusión. Caso por caso va a haber que discutirlo. Y ahí el juez tendrá que resolver si le presta atención o no le presta atención. Hoy, por ejemplo, en la capital, que es donde siempre hay lío por estas cosas, la jurisprudencia tiende a decir que el artículo 55 es inconstitucional y le aplican directamente tasa, índice de precios al consumidor más 3% a todo el mundo, con disidencias. Hay dos salas que están votando distinto según cómo se integre. La sala segunda, por ejemplo, vota a favor de la constitucionalidad con la integración actual porque falta un miembro y viene un tercero a votar. Vamos, que lo integra un tercero que vota con Sudera. Sudera dice que no hay inconstitucionalidad. Habrá que ver dónde te cae. En el interior los criterios son... ¿Recuerdan ustedes? Bueno, si no lo recuerdan, se los digo yo, cuando Ojeda, el juez del juzgado 73 que hace lugar
a la cautelar y al amparo, en realidad es una acción declarativa que promovió la CGT, después revoca parcialmente su decisión en cuanto a la inconstitucionalidad de la cautelar con el artículo 55, porque dijo que se aplica a todo el país. No sé si recuerdan ustedes. La resolución de Ojeda estaba previsto y decía se aplica a todo el país. Lo dejó sin efecto. Yo creo que estaba equivocado, se lo dije, por supuesto. Un juez de la capital, aunque se llame juez nacional, no tiene facultades por imponer conductas a los tribunales de todo el país ni a las relaciones de trabajo de todo el país. La competencia está acotada a la General Paz, a la Avenida General Paz, y se acabó. No puede, no vale. Como no valía tampoco la cautelar sobre el decreto 70, aunque la mayoría de los tribunales del país siguieron esa línea. Yo creo que no era aplicable en el interior la medida cautelar dictada contra el NU 70. Bien, esto decía algunos de los casos en que tenemos una respuesta. O sea, además, esto no debería dar lugar a discusión. Es decir, no da discusiones por los motivos que había antes. Ahora tenemos nuevos motivos para las discusiones. Esto hay que agradecerlo, porque nosotros vivimos de esas discusiones. Esta gente lo que ha hecho es preservar la fuente de trabajo de los abogados. Y un abogado tiene que saber agradecer cuando trabajan para uno, gratis además. Y en algún momento nos van a pedir que pongamos un Diego de reconocimiento por los regalos que nos vienen haciendo con estas leyes. Por la duda vayan guardando la plata. Por lo menos un 3% guarden. Se habla de un 3%, guarden un 3%. Uno nunca sabe cuándo puede aparecer. Tercera materia, tercera manera de abordar. Esto es interesante en este punto. Hay algunas modificaciones que se han introducido que en otro contexto, podrían ser verdaderamente positivas para el trabajador. Sería verdaderamente una gran ventaja para el trabajador. Y me estoy refiriendo a la disponibilidad de las vacaciones y a la disponibilidad de la jornada de trabajo. Ustedes saben que ahora empleador y trabajador pueden pactar que las vacaciones se tomen en cualquier momento del año, siempre y cuando sea por periodos no inferiores a 7 días, y que la jornada de trabajo puede extenderse siempre y cuando se permite el descanso entre jornada y jornada de 12 horas. O sea, puede llegar a una jornada de 12 horas, suponiendo que mantenemos la jornada de 24 horas, de día de 24 horas, ahí hay una discusión aparte, pero simplifiquémoslo. Se puede trabajar hasta 12 horas pactándolo. Esto en otro contexto de estabilidad podría ser bárbaro para el trabajador, que el trabajador se tome las vacaciones cuando quiera, que lo pueda negociar con el empleador. Esto no es malo. ¿Dónde está lo malo? Que acá no hay negociación posible, porque el trabajador no tiene estabilidad en el empleo. El trabajador no puede decir que no. Lo que llamamos la libertad para negociar las vacaciones es la libertad para que el empleador le diga cuándo se toma las vacaciones. No existe la negociación entre uno que tiene la posibilidad de despedir y el otro que no tiene la posibilidad de negarse. Pues el trabajador no tiene derecho al no. En Europa, las vacaciones la toma el trabajador cuando se le da la gana. Le tiene que avisar al empleador. El empleador le puede decir que no, pero es al revés. Y pensémoslo en estos términos. Porque estamos acostumbrados a que el empleador es el que otorga las vacaciones. Toda la vida se ha dicho el empleador otorga las vacaciones dentro de los 6 meses que van entre octubre y marzo. Eh, ¿Por qué? ¿No es un derecho del trabajador? ¿No debería ser el trabajador el que define cuándo se toman las vacaciones? Acá la legislación dice que está bien, es la regla que tenemos nosotros. El empleador es el que dice cuándo se toman las vacaciones. Y la ley dice que cada 3 años se las tiene que dar en verano. ¿Qué es esto? ¿Ustedes se dan cuenta que el empleador está organizando la vida familiar del trabajador? El empleador, está bien, lo dice la ley, entre comillas, no es inconstitucional, porque la Constitución lo único que garantiza es descanso y vacaciones pagados. Pero desde la lógica del derecho, el trabajador debería decir, yo me quiero tomar las vacaciones en junio porque quiero ver el Mundial de Fútbol. Me quiero ir a ver el Mundial como es un intendente por ahí que necesita ir a ir al Mundial porque está muy cansado. Tiene mucho estrés y se va a ver el Mundial. Está bien, pidió licencia. El trabajador podría tener, le digo por qué lo digo. Mi hijo trabaja en Alemania, trabaja en Amazon en Alemania, y se va a ver el Mundial. Y avisó a la empresa, me voy a ver el Mundial. Tiene 35 días de vacaciones al año. 35 días de vacaciones al año tiene todo el mundo desde el primer año. Es parejo para todo el mundo.
y se toman de la manera que quiere. Se puede tomar de a un día, de a 2 días, de a 5 días, y se puede tomar en verano, en invierno, cuando quiere. Lo que puede hacer el empleador es decirle no, pero tiene que dar una razón. El empleador le dice no, no puede irse porque se van todos, todos me pidieron ir y yo necesito por lo menos que el 30% se quede. Arreglen entre ustedes. Si no arreglan, lo defino yo. Ahí sí. Pero fíjense cómo la regla es al revés. O sea, vuelvo a lo que dije antes. En otro contexto de estabilidad, está bien que el trabajador pueda negociar las vacaciones para tomarlas cuando quiere. En la Argentina, con un modelo de inestabilidad, porque no hay estabilidad en el empleo, es lo que se llama la estabilidad impropia, o sea, el despido, existe el despido sin causa. En Alemania no existe el despido sin causa. Pasados los 6 meses de antigüedad, los 6 meses de trabajo tiene estabilidad y para despedir tiene que tener una causa económica, no existe despido sin causa. Digo, por dar un ejemplo de un país que le va bastante mal, porque tiene unas crisis fenomenales, tiene una inflación como del 1,5% anual, están preocupadísimos en Alemania. Se ve por las normas laborales, seguramente. Bueno, vuelvo a esto. No está mal la idea, está mal por el contexto, por el modelo que tenemos nosotros de despido sin causa. No le gusta, se va. Y súmenle a esto el FAL. Súmenle a esto el FAL. O sea, el empleador negocia con un FAL. ¿Qué negociación hay ahí? Bien. Después hay otras reformas, el cuarto punto del tipo de reformas, eh, que son raras, porque no se termina de entender qué es lo que quisieron decir. Por ejemplo, los artículos 165 y 167, a 167 del título 21, eh, que son, los llaman beneficios al empleo ya registrado. Hay tres tipos de beneficios para los empleadores, que son para los nuevos contratos, para el blanqueo y para los contratos que ya están en curso, que se llaman beneficios al empleo ya registrado. Eh, ¿Por qué digo esto, que hay una confusión? Es el título 21. Porque dice que se reduce la contribución patronal al régimen de obras sociales, se reduce al 6%. Está bien, es una buena idea para bajar el costo. El problema es que ya está en el 6%. Hace años que es el 6%. Lo iban a bajar al 5%. Lo bajaban un punto. Y las obras sociales dijeron, estamos quebrados, no nos bajen esto. Lo fueron a discutir en el Congreso y el Congreso dijo, está bien, lo dejamos en el 6. En lugar de no poner nada, pusieron que se reduce al 6%, lo que ya está rigiendo en el 6%. Bueno, muchas gracias, yo soy empleador también, le agradezco el gesto, pero no me ayuda demasiado. Eh, Modifican el artículo 20 y definen esto de cuándo hay pluspetición inexcusable. La realidad es que rara vez los tribunales aplican pluspetición inexcusable. Y esta corrección parece que fuera una invitación para que empiecen a hacerlo. Eh, es el segundo párrafo del artículo 20. El artículo 20 sigue teniendo el epígrafe gratuidad. El primer párrafo es el de gratuidad, que no lo modifican. El segundo párrafo le incorporaron de entrada el tema de la pluspetición, no sé por qué. Le dice esta es la misma regla que de siempre, ¿no? Que cuando resultase pluspetición inexcusable, y dice, ahora le ha agregado que se configura la pluspetición inexcusable de manera objetiva en caso de sobreestimación de los créditos reclamados, en cuyo caso las costas son de responsabilidad solidaria entre el abogado y el empleador. No dijeron nada ahí. Siempre la pluspetición es pedir más de lo que corresponde. Ahora, ¿qué hicieron con el inexcusable? ¿Cuándo es inexcusable? Lo que había que definir es cuándo se considera inexcusable. Y debieron haber dicho que es inexcusable cuando hay error de derecho, pero no cuando hay error en los hechos o cuando el empleador, el abogado dice lo que le dijo el trabajador. Yo trabajaba 200 horas por mes. El abogado dice, ¿tienes testigos? Sí, tengo 5 testigos. Y el abogado pone que reclamar las 200 horas extras por mes.
Y los 5 testigos después no aparecen, o se murieron, se contradicen. ¿Qué culpa tiene el abogado? ¿Hay sobreestimación de los créditos? Sí, pidió más de lo que correspondía, pero no hay un error de derecho. La propetición es inexcusable cuando hay error de derecho. Acá lo que hicieron es que se determina de manera objetiva. Y la inexcusabilidad es subjetiva. ¿Advierten la diferencia? Han objetivado lo que definen como subjetivo. Dice, es inexcusable cuando es mucho. ¿Y por qué? Porque puede ser mucho, ya le digo, porque hay un error de información. Y el abogado no le va a pedir al trabajador una declaración jurada de que lo que dice es verdad. Piense con quién estamos trabajando, o sea, quiénes son los clientes. Bueno, este es un riesgo. Ahí hicieron esto y vamos a ver qué hacen los tribunales con esto. Eh, y otra norma rara es la del artículo 210 sobre el certificado de trabajo. ¿Qué es lo que quisieron hacer estos muchachos? Como siempre, hacen una regla para resolver un problema, pero se olvidan que los problemas son muchos y que la regla se aplica no solo al problema que tienen. ¿Qué problema tienen con el tema de los certificados médicos? La licencia psiquiátrica. El problema lo tienen con la licencia psiquiátrica, no con las licencias en general. Y si ustedes miran el artículo 210, que se refiere al control por el empleador. Recuerdan ustedes cómo juega el tema de la licencia por enfermedad. El artículo 209 dice que el trabajador para ganar el salario tiene que notificar al empleador que está enfermo. A menos que el 209 también lo modifican, a menos que no pueda avisar y en cuyo caso tiene que probar por qué no podía avisar. Bueno, esto está bien, no pasa nada. Pero el 210, digo, el 209, lo único que habla es del aviso. El trabajador tiene que avisar. Y el 210 dice, acreditación control. Los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencia por enfermedad. Pero no tiene por qué presentar una certificación para justificar la enfermedad. Se la tiene que pedir el empleador. La norma en el 209 no dice que tiene que notificar con un certificado. Tiene que notificar. No dice tiene que notificar poniendo a disposición del empleador certificado. Entonces aparece de la nada la existencia de un certificado. Y si no presenta ningún certificado, igual gana el salario, porque el 209 le dice que gana el salario desde que avisó. ¿Está claro? ¿Por qué puse? Lo que tenía que haber puesto en el 209 es notificar al empleador poniendo a su disposición los certificados médicos que acrediten su estado de salud. Pero no tiene por qué llamar a un médico el trabajador si tiene un cólico renal o si tiene una bronquitis. Tiene una bronquitis. O si se cayó y se rompió el tendón de Aquiles. Bueno, irá a un hospital, se hará atender. No tiene por qué mandarle el certificado médico. Lo que tiene el empleador es, si tiene duda, mandar el control de ausentismo. Ahora le dice cómo tiene que ser el certificado de trabajo. Fenómeno. Ojo con esto. Les leo lo que dice. Los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencia por enfermedad o accidente inculpable deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser emitidos en todo el territorio nacional por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de plataformas electrónicas autorizadas por la Ley 27.553 sobre reglamentación. Quisieron decir, el certificado médico tiene que ser electrónico, con eso era suficiente, pero hicieron una macana. Dicen 5 veces, 4 veces la palabra médico. Dice, el certificado médico debe estar firmado por un médico que debe tener el diagnóstico médico. ¿Qué quiere que tenga? ¿El diagnóstico veterinario? Si es un certificado médico, lo que va a tener es el diagnóstico médico. ¿Y si es un odontólogo? Los odontólogos no son médicos. ¿Y si lo que tiene es una infección en la boca y lo tienen que operar de urgencia? Dice médico. Los odontólogos no son médicos habilitados, son odontólogos habilitados, que además emiten recetas electrónicas. La receta electrónica es para médicos y para odontólogos.
Uno dirá, bueno, está bien, lo mismo es un odontólogo. No, el odontólogo si es un odontólogo no necesita certificado médico. El certificado médico es solo para los médicos. ¿Por qué? Porque pensaron en licencia psiquiátrica. Es para que los psicólogos no emitan certificado. Es nada más que para esto. Es nada más para que sí, bueno, ¿por qué no dijeron eso? Las cuestiones psiquiátricas deben ser acreditadas con un certificado médico de médico especialista en psiquiatría. Era más fácil. Y además ser emitido electrónicamente, porque la truchada de la firma de los certificados es de manual y ocurre en todo el país. ¿Tá? Entonces, esto está bien que le pide, porque además la receta electrónica es gratis, así que y es fácil y es de fácil acceso. Bueno, decía yo, este es el cuarto grupo de modificaciones, confusas. Y vamos ahora al núcleo duro. O sea, porque estas cuatro primeras maneras de abordar la reforma está bien, pero se crean problemas cotidianos. Fíjense que ninguna de las cuatro que he mencionado son cosas que, bueno, está bien, nos resolvieron la vida. Miren lo que hicieron con el 245. El 245 hicieron un lío con el tema del habitual y normal. Teníamos discusiones sobre esto y había manera de resolverlo. Pero al remitir al año calendario, por un error, pero dice calendario. Y el juez tiene que atenerse a lo que dice la norma, no puede no atenerse a lo que dice la norma. Le puede parecer ilógico, pero si es ilógico no necesariamente es inconstitucional. Y desapareció lo de mejor. Pues dice, para saber conviene, esto es fantástico también, no sé si lo tienen presente. Eh, para saber si es normal, porque ¿cuál era la lógica de esto? Que un trabajador, ¿cuál era la lógica del 245? ¿Cuándo una remuneración, cuándo es la mejor remuneración mensual, normal y habitual? Ya dijeron, aclararon lo de mensual, ¿está? La mensual es la que se cobra mensualmente, ahí está claro, eso también lo despejaron. La mejor, normal y habitual se refería a mejor. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador que cobra comisiones normalmente, ¿tá? Es habitual que cobre comisiones. Hay un mes que cobra un poco más, un mes que cobra un poco menos. La mejor es la normal. ¿Qué quiere decir esto? Si de repente un mes cobra de comisiones el 80% del sueldo, porque tiene un premio, como sea, 80% del sueldo. El mes siguiente el 120, el otro mes el 100, el otro mes el 230. ¿Cuál es la normal? La mejor dentro de las normales, la de 120. ¿Está claro? Lo que dice la norma ahora, pero sigue siendo la mejor, porque lo mejor no lo derogaron, mantiene lo de mejor. Pero al decir normal, dice, se define como normal en el caso de conceptos variables, como ser premios mensuales, horas extras, comisiones, el promedio de los últimos 6 meses o del último año si fuera más favorable. Entonces, si es el promedio, ya no es la mejor, es el promedio. Desapareció la idea de mejor, ahora es promedio. El promedio de lo habitual. ¿Y qué es lo habitual? Lo del año anterior, pero anterior calendario. O sea, si lo echan en noviembre, habrá que ver, en noviembre del año 2026, habrá que ver qué cobraba en el año 2025, con un pequeño problema. Dice, la mejor remuneración mensual normalmente vengada en el último año, y no dice en el último año calendario, dice en el último año, o sea, es el año aniversario. Bueno, yo sé que les estoy haciendo un lío con esto, pero como ustedes son abogados y un día van a tener que trabajar con esto, agarren los libros. Ackerman acaba de publicar un libro buenísimo sobre esto, van y lo miran. Y ahí está explicado esto, de una manera bastante confusa, como para que tengan que leerlo 2 o 3 veces y justifique que tengan el libro. Pero ya les digo, ahí intentaron resolver algo y lo resolvieron con bastante desprolijidad. Bien, bien, ahora decía el gran tema de esto, que es el quinto grupo de modificaciones, que son las modificaciones que suponen una reducción directa de derechos de los trabajadores, y que es lo más numeroso. Porque el mayor reproche que tiene esta reforma, lo dije en la clase anterior, lo repito y lo voy a decir tantas veces como me quieran escuchar, el mayor reproche que tiene esta reforma es que no respeta
la primera de las exigencias del artículo 14 bis de la Constitución, cuando la Constitución dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, dos puntos, condiciones dignas y equitativas. La reforma que hicieron no asegura la dignidad, al contrario, promueve la violación de la dignidad, y de hecho la suprimieron del artículo 68, pero tampoco la equidad. Cuando dice condiciones dignas y equitativas, esto dejó de ser equitativo porque está completamente desbalanceado. La reforma está completamente desbalanceado a favor de una de las partes, que es el empleador. Y si ustedes me apuran, les diré del mal empleador, porque el buen empleador no necesita esta reforma. El buen empleador no necesita que su trabajador esté bien protegido, que se sienta cuidado y que tenga ganas de trabajar. Y sobre todo en estos tiempos de crisis, que ponga el hombro. Especialmente ahora. Lo que necesitan los empleadores son buenos trabajadores que acepten las restricciones, que acepten que no se pueden hacer horas extras, que se banquen de vez en cuando una demora de unos días en el pago de los salarios, que acepten que negociemos el pago del salario del aguinaldo en 2 veces, como me decía un empleador amigo. Decía: yo no tengo la plata para el aguinaldo, no vendo, no me entra la plata, no tengo crédito. Entonces negocia con el sindicato y a ver. Entonces, lo que necesita el empleador es que el trabajador tenga la tranquilidad de que no lo van a echar por cualquier cosa. El buen empleador no necesita esto. Esto es para el mal empleador. Bueno, y acá vienen las reformas. La primera, la más importante, lo expliqué la vez pasada, el intento de deslaboralización, el intento de expulsar de la protección laboral a una buena cantidad de trabajadores. Segunda reforma importante, la modificación del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eh, eh, el texto originario de la Ley de Contrato de Trabajo, el texto originario, ya nos olvidamos lo que fue el texto originario, yo todavía lo tengo. El texto ese, miren en qué estado lo tengo, ¿no? Es un desastre esto, miren, pero lo tengo. Decía: será nula y sin valor toda convención de parte que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, ya sea el tiempo de su celebración o de su ejecución. Esto generó un debate, ese era el texto originario. Esto no fue modificado por la dictadura para nada. En una reforma posterior, producida en los últimos años por la ley 26.754, se incorporó también, junto con los estatutos especiales, todo lo que renuncia a la ley, la prohibición de renunciar a los derechos emergentes del contrato individual de trabajo. El derecho se incluyó la irrenunciabilidad como irrenunciabilidad, los beneficios que surgan del contrato individual. ¿Qué quiere decir esto? Si un trabajador tiene pactado con su empleador un adicional por lo que fuere, el trabajador no debería, no, según la reforma de la 26.754, no podría renunciar a ello ni podría aceptar reducir sus condiciones de trabajo en general. Esto se hizo porque había habido alguna jurisprudencia, famoso caso Barraín, o sea, hubo varios casos en la jurisprudencia que llegó a la Corte, que se discutía si era válido que el trabajador, aún por escritura pública, renunciara a un derecho que ya tiene. Incluso hay un libro que escribió Adrián Goldín en su momento sobre la irrenunciabilidad. ¿Esto por qué? Por lo mismo que digo al principio. En un régimen de inestabilidad, al trabajador le dice: mira, hay dos posibilidades, o lo bajamos de categoría o lo despido, ¿usted qué prefiere? Y el trabajador acepta bajar de categoría. Le tengo que sacar adicional. Eso no es una negociación. Entonces, lo que había incorporado la 26.754 es: tampoco puede renunciar el trabajador a los beneficios pactados en el contrato individual. Bueno, esto lo derogan y vuelven a lo que yo leí recién. Se vuelve al texto originario, no es grave, pero en el contexto actual sí es grave.
porque lo pone al trabajador en una situación de indefensión. O renuncia o se va. O se baja el salario o se va. Mientras no le baje del básico de convenio o del salario mínimo, el trabajador ahora puede negociar la reducción de su salario. Puede renunciar a lo que está cobrando por encima del convenio. El artículo 18. Trabajador que reingresa a las órdenes del mismo empleador. Recupera la antigüedad que había devengado antes, pero siempre y cuando, y le han incorporado ahora, no hayan transcurrido 2 años desde el cese anterior. O sea, si renunció o se extinguió la relación hace 8 años y vuelve a trabajar, no recupera la antigüedad. Solo recupera la antigüedad que tenía antes, o sea, había trabajado 20 años. Se va a trabajar a otro lado y 5 años después el empleador consigue que vuelva. Vuelve 0 kilómetros. La antigüedad anterior, los 20 años, no le cuentan a ningún efecto. ¿Está? ¿Por qué? Porque transcurrieron 2 años desde el cese. Es una norma, no es ni constitucional, no hay reproche constitucional, es una norma. 66. Acá hay una modificación muy importante, que es en el ius variandi. Se modifica sustancialmente el ius variandi. El ius variandi es una facultad excepcional que tienen los empleadores, una facultad excepcional que tienen los empleadores, que es de modificar las condiciones de trabajo. En ningún contrato de ningún tipo se modifican las condiciones del contrato. El inquilino no puede modificar las condiciones, ni el dueño del departamento le puede modificar las condiciones, ni puede sacar lo que tiene. Y en ningún contrato, ningún contrato de trato sucesivo se puede modificar lo pactado. El único en el que se puede modificar lo pactado por una de las partes es el empleador, que le puede extender la jornada 1 hora o 2 horas, le puede cambiar el lugar de trabajo, según las necesidades de la empresa. Siempre fue así y en general lo hemos aceptado, con límites. No puede alterar lo esencial del contrato, no puede causar daño patrimonial ni moral al trabajador. La ley decía hasta ahora que el ejercicio del ius variandi debe ser razonable. Eliminaron la razonabilidad. Puede ser arbitrario. Vuelvo a lo que dije al principio. Esto no es para los buenos empleados. Un buen empleador no hace esta cosa. Esto lo hace el mal bicho, el que quiere joder al trabajador, el que quiere provocar que se vaya. Le cambia el horario, lo cambia de lugar de trabajo, le cambia los elementos de trabajo. Y lo más importante es que se eliminó la opción que tenía el trabajador de pedir el restablecimiento de las condiciones afectadas por vía judicial. Una especie de cautelar, no era una cautelar exactamente, porque era mucho más, iba al fondo. Antes el trabajador podía decir, mire, yo tenía una jornada de 8 horas, no me la pueden llevar a 12. Ojo que esto no es lo pactado, ¿eh? Esto no es que lo pacte. El empleador de repente le sube la jornada. Yo no sé si conté el ejemplo, esto acaba de pasar en una empresa acá de la provincia de Buenos Aires, acá del conurbano, una empresa de servicios médicos. Cuando conté esto, un caso real, me lo contó un colega. Médica de servicio de emergencia. Médica de servicio de emergencia. De esta empresa que dan servicio de emergencia, de ambulancia, estas cosas. Trabajaba de lunes a viernes, 8 horas, de 7 a 15. De lunes a viernes, de 7 a 15. Después de las 15, estaba haciendo un posgrado en no sé qué cosa. Un viernes, el empleador le dijo, a partir del lunes de la semana que viene, su jornada pasa a ser de 12 horas diarias y 24 de descanso. 12 por 24. La mujer dijo, no, mire, no puedo, tengo una vida fuera de esto. Y pero, chau, si no le gusta se va. Y se va, no puede quedarse, porque tiene otras actividades y pierde el empleo. Por supuesto, va a exigir judicialmente, va a decir esto no es que es irrazonable, esto viola condiciones esenciales del contrato. Lo va a reclamar y dentro de 4 años va a ganar el juicio.
porque no tiene ahora la posibilidad de pedir el mantenimiento de la relación, de las condiciones de trabajo pactadas. No lo tiene en principio, no lo tiene en principio, porque perfectamente podría accionar judicialmente y reclamar una medida cautelar por la arbitrariedad manifiesta del empleador y tener la suerte de que un juez acoja la medida y ordene la cautelar. Ya no con el fundamento de la norma anterior, ya no. Y la trabajadora o el trabajador puede plantear, hasta que decida usted si esto es razonable o no es razonable, perdón, la razonabilidad de todos modos está en otra norma, hasta que decida usted si esto altera condiciones esenciales, si esto causa daño material o moral, ordene que lo mantenga. Y discutimos judicialmente si el empleador tiene la facultad de meterme una jornada de, que antes era de 7 a 15, ponerme de 12 por 24 o 12 por 40, puede hacer lo que quiere con la jornada. Yo creo que no, el juez seguramente debe decir que no y le da la cautelar. Vamos a ver hasta dónde llega, porque después también el juez puede decir no, porque la cautelar se confunde con el fondo y entonces no le doy nada. Bueno, ahí va a depender del juez. Va a depender de un juez si entiende que su responsabilidad es resolver los problemas de la gente y no consolidarlos, convalidarlos. De todos modos les digo, lean el artículo 62, 63 y 65 de donde surge que las medidas que adopte el empleador, aunque hayan sacado la razonabilidad del 66, están en el 62, en el 63, comportarse como un buen empleador, digamos, los deberes de conducta genéricos del empleador. De manera que, aunque hayan sacado la palabra razonable, yo personalmente creo que esa acción excepcional, hasta podría entenderse como una acción preventiva, puede caminar. Va a depender de cómo lo plantee el abogado y qué ganas tenga el juez de sentarse a estudiar en serio. Yo sé que son condiciones excepcionales, pero bueno, a los problemas excepcionales tenemos que ir con respuestas excepcionales y gente excepcional. Bien, 92 ter, otra modificación importante. Contrato a tiempo parcial. ¿Se acuerda que el contrato a tiempo parcial era aquel en el que la jornada no era inferior a 2/3 de la jornada habitual? Eliminaron los 2/3. Tenía que ser inferior a los 2/3. Eliminaron los 2/3. O sea, puede tener un contrato de trabajo a tiempo parcial con el 90% de la jornada. Y le suman algo, permiten las horas extras. Permitir las horas extras en el contrato a tiempo parcial es convalidar el fraude. Es convalidar el fraude. Es decir, no está en exceso, en negro, no está en negro. No es que lo tengo a tiempo parcial y el resto está todo el día, le pago como tiempo parcial y lo otro es en negro. No, está haciendo la sexta, fin de mes la va a cobrar. Otra, modificación del artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo. Contrato de trabajo a plazo fijo. Históricamente, pues esto fue una construcción jurisprudencial, la extinción ante tempus del contrato a plazo fijo daba derecho, además de la indemnización por despido, a una reparación de daños y perjuicios. Se eliminó la reparación de daños y perjuicios. Y la pregunta entonces es, ¿para qué le sirve al trabajador un contrato a plazo fijo? Lo único que dejaron es si cuando se produce el despido va a tener que contar a los efectos indemnizatorios la totalidad del tiempo pactado, como si valiera, pero el despido es eficaz y no hay daños y perjuicios. ¿Cuándo se usaba el contrato a plazo fijo? Se usaba en cargos jerárquicos para garantizar la estabilidad del trabajador por un plazo mínimo, porque el trabajador estaba dejando un empleo en otra empresa. Entonces, deja un empleo en otra empresa donde tenía un sueldo importante, tenía antigüedad, lo contrata y dice, yo le aseguro que por 5 años no lo voy a despedir. O por 3, o por 5, o por 7, por lo que fuere. Era en favor del trabajador. Ahora eliminaron eso. Se puede despedir sin causa en un contrato a plazo fijo. Y a esto le suma el contrato de trabajo eventual, que lo que diferenciaba el contrato de trabajo eventual del contrato a plazo fijo era la indeterminación del plazo. Eliminaron la indeterminación del plazo. O sea que ahora podemos tener un contrato de trabajo eventual a plazo fijo. Y uno diría, ¿y dónde está la diferencia? Que el contrato de trabajo eventual
no hay preaviso. Y la ruptura ante tempus no le permite computar la totalidad de antigüedad pendiente. Y las formalidades son distintas. ¿Qué tal? Eh, y como si esto fuera poco, un contrato de trabajo eventual de largo plazo, digamos de 2 años, porque hay una obra extraordinaria, por lo que fuere, a la extinción no se cobra nada. La extinción del contrato de trabajo eventual, cumplida el objeto de la contratación, no es indemnizable. Artículos 74 y 73 de la Ley 24.013 que no han sido modificados. Artículo 104. Se quita carácter salarial, le quitan carácter salarial a la habilitación, las gratificaciones, la participación en las utilidades y los premios. Ya no son formas de salario. Lo eliminaron. Incorporaron el 104 bis. ¿Qué es el 104 bis? Lo que llaman salario dinámico. Parece que es una invitación de Batman y Robin esto, que eran el dúo dinámico, ahora le regalaron el salario dinámico. ¿Qué es el salario dinámico? Esto, esto es un salario, un premio que puede pagar el empleador cuando quiere, como quiere, lo da, lo saca, no lo obliga a nada. Lo da cuando quiere y lo paga cuando quiere. No hay derecho adquirido. Con lo que se terminan las gratificaciones que se repiten en el tiempo. El hecho de repetirlo durante mucho tiempo no le da derecho adquirido al trabajador. Es una novedad. ¿Dónde está el problema para el trabajador? Que lo que sea gratificación de este tipo, premio de este tipo, el trabajador no puede contar con él, porque sabe que lo tiene este mes, pero no sabe si lo va a tener el mes que viene. Y de repente la empresa lo convoca porque está en otro lado, está en otra empresa, y dice, mire, venga a trabajar que nosotros pagamos un premio mensual del 20% por productividad. Y a los 2 meses se lo saca. Y el trabajador contaba con ese dinero para endeudarse, para pedir un crédito, para pagar un alquiler, para lo que fuere. El trabajador no puede contar con eso. Él sabe que es un escolazo, lo puede cobrar o no cobrar. No ayuda mucho a la convivencia esto. Eh, un par de cosas más. Bueno, no necesito recordarle el 277, pago en cuota de las indemnizaciones. Esto no tiene futuro. No tiene de las condenas, pago en cuota de las condenas no tiene futuro. Pero de paso les digo, fíjese que son 6 cuotas para las grandes empresas y 12 cuotas para las pequeñas, las medianas y las micro. Lean la redacción. Insisto en esto, hay que leer con cuidado lo que escribió esta gente que tiene dificultades para darse a entender por escrito. Hay que leer con cuidado lo que escribieron. Para bien y para mal. Algunas cosas uno le puede escapar y decir, se equivocaron acá donde pusieron esto. ¿Saben dónde se equivocaron? Les digo dónde se equivocaron, que no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. En el tema del pago en cuotas, pusieron que las 6 cuotas, cuando se trata de 6 cuotas para las grandes empresas, son actualizables por costo de vida, por índice de precio del consumidor. Las 12 cuotas en las pymes no son actualizables. Uno diría, sí, son actualizables, son la otra está también. ¿Y por qué no lo pusieron? Las 6 cuotas dice se actualizan, o en 12 cuotas en las pymes. ¿Dónde termina esto? Vamos a tribunales que el juez diga sí, eso se actualiza también. Yo, empleador, en principio no lo actualizo, después vemos. Después vemos. Yo me atengo a lo que dice la norma, dice 12 cuotas, no me dice con intereses, no me dice nada. Son 12 cuotas. Ni hablar de la prohibición de reclamar daños y perjuicios del artículo 278, en fin. No es inconstitucional, es impresentable. Es una bravuconada, una provocación del legislador. No tiene posibilidades de andar. Les decía, ¿dónde se equivocaron al decir las cosas? Porque vieron que hablamos el otro día de la deslaboralización y hablamos de los trabajadores de plataformas. ¿Recuerdan? Trabajadores de plataforma, título 12.
Cada vez que se refiere a los trabajadores, hablan de los trabajadores independientes de plataforma. Insisten en decir los trabajadores independientes de plataforma, los trabajadores independientes de plataforma. Lo llaman así, dando a entender que el trabajador de plataforma es independiente. ¿Está? Lo dije el otro día también y que estoy ofendido como hincha de Racing que no haya dicho alguno que sea de Racing. Son todos independientes, fenómeno. Pero si dice que son trabajadores independientes de plataforma los que están incluidos en ese título, quiere decir que hay otros trabajadores de plataforma que no son independientes. Si yo digo, estamos hablando, las reglas estas son para los trabajadores independientes de plataforma. Fenómeno, le aplicamos eso. ¿Y qué pasa si hay otros trabajadores que no son independientes? ¿No puede haber trabajadores no independientes de plataforma? ¿Trabajadores dependientes? Por supuesto que sí, pues si no, no diría que estos son los trabajadores independientes. No dice trabajadores de plataforma, dice trabajadores independientes de plataforma. Y uno dirá, pero que lo que exigieron es subrayar. Sí, ya sé que lo dijeron. Que ahí juega la regla aquella de dime de qué alardeas y te diré de lo que careces. ¿Está? Cuando alguien se manda la parte por algo es porque tiene una carencia por ese lado. Esto es lo mismo. Tanto dicen que es independiente porque saben que no son independientes. Pero están estos los independientes y esto abre la posibilidad de que haya otros que no son independientes. Como dijo la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en los casos de Rappi pedidos ya, a partir de aquella multa que había muerto el gobierno de la provincia. Eh, Sigo con las modificaciones peyorativas. Ojo, no hay una sola modificación a favor de los trabajadores. No hay una. Y esto es lo que le quita equidad a la reforma. Y en algunos casos para facilitar la prepotencia del mal empleador. Pero no hay una sola, no encontré una regla que diga esto favorece a los trabajadores. Todas pequeñas, mayores, un poco más, un poco menos, algo le sacan. Modificación del régimen de trabajadoras de casas particulares. No voy a hablar del FAL porque ya hablé el otro día. Ya está. Vieron que tenía que entrar en vigencia el lunes. El 1 de junio entrará en vigencia. Ahí tengo una pregunta del 277. Bueno, decía, lo del FAL no entra en vigencia, alguna vez va a entrar en vigencia. ¿Dónde está la pregunta? Porque no la encuentro en el chat. A ver. Sí, ¿quiere que se la lea? Ahí está. El 277 dice que todo pago en juicio laboral se efectivizará mediante depósito bancario en la cuenta sueldo del trabajador. No, pero si no tiene cuenta sueldo, se paga directamente en giro bancario, giro del tribunal, como fue toda la vida. ¿A esa viene la pregunta? Todo pago que debe realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario. Dos puntos. A. En la cuenta sueldo del respectivo trabajador que lo en virtud de lo establecido en la ley 26.590 y su normativa complementaria y siempre que aquella se encuentre disponible. Si no está disponible, no hay cuenta sueldo. B. Excepcionalmente, y solo en caso de ausencia de la primera, en autos a la orden del tribunal, como fue toda la vida. ¿Está? No, no cambió. Pero si tuviera cuenta sueldo, el empleador que perdió el juicio podría depositar directamente en la cuenta del trabajador y no en la cuenta judicial. Es que son dos cosas distintas. Por supuesto, si le tiene que depositar en la cuenta sueldo. Pierde el juicio, lo mandan a depositar ahí, no deposita a las órdenes del tribunal. Es lo por lo menos que. Esto, por supuesto, lo van a reglamentar en algún momento aclarando que si hay cuenta suelta, el empleador tiene 5 días para pagar en la cuenta sueldo. O depositar en el tribunal y el tribunal se lo gira la cuenta sueldo, como pasa ahora, ¿eh? Actualmente, si hay cuenta denunciada por el trabajador, el tribunal le deriva. Ahora el tema es si no hay cuenta sueldo, se tiene que depositar en el tribunal. Esto simplifica, esto es cierto. Vale, bien. Sigo. Modificación del régimen de trabajadores de casas particulares. No se privaron de nada acá. La modernización empieza
sacándolas de la ley de contrato de trabajo y diciendo sus derechos son solo los del estatuto particular, de la ley 26844, artículo segundo, inciso B de la ley de contrato de trabajo. Pero dentro del estatuto le introducen también modificaciones. Por ejemplo, periodo de prueba. El periodo de prueba era de 15 días o 30 días, según que se trata de personal con retiro o sin retiro. Ahora lo llevaron a 6 meses. ¿Es necesario, son necesarios 6 meses para saber si la trabajadora doméstica sirve para hacer su trabajo? ¿Pusieron esto para que el despido dentro de los 6 meses sea gratis? Sí, pusieron esto para que el despido dentro de los 6 meses sea gratis. Como además eliminaron el preaviso para el periodo de prueba, lo que le permite, y como el trabajo en las casas de familia es un trabajo no calificado, cuando se trata de trabajadora por hora, si es permanente ya la cosa es distinta, si es sin retiro ya la cosa es distinta, pero cuando es con retiro cambia periódicamente. Modifican el Estatuto de Trabajo Agrario, también peyorativamente, la 26727. Eliminaron el contrato de trabajo de temporada. Eliminaron el contrato de trabajo de temporada. Si hay un ámbito donde se aplica el contrato de trabajo de temporada, donde nació el contrato de trabajo de temporada, es el trabajo agrario. El trabajo agrario mayoritariamente es trabajo de temporada. Viene la cosecha, la siembra, o sea, ustedes lo conocen mejor que yo. Eliminaron el contrato de trabajo de temporada, pero lo reemplazaron por otro contrato, que se llama contrato temporario, que es lo mismo que el contrato de temporada, o sea, que lo puede contratar por un año, perdón, por 6 meses o por 8 meses, y el año siguiente, si quiere, lo vuelve a contratar o no lo vuelve a contratar. Y lo puede contratar tantas veces como quiera, pero eso no le da estabilidad. ¿Está claro? El trabajador no tiene derecho a volver a ser ocupado. Dejó de ser un contrato permanente de prestación discontinua. Es un contrato temporario de prestación continua. Por las dudas, para simplificarle las cosas a los empleadores, usted sabe que en el trabajo agrario el trabajo es muy sofisticado, es mano de obra altamente calificada, entonces se extendieron el periodo de prueba a 8 meses. 8 meses periodo de prueba en el trabajo agrario. Eh, Más modificaciones peyorativas. Se derogan todos los la mayoría de los estatutos especiales. Los estatutos particulares se deroga periodista, el estatuto de desempleado administrativo de empresas periodistas, el estatuto del viajante, derogaron el teletrabajo. ¿De qué modernidad estamos hablando? La modernización es eliminar el teletrabajo. Justamente una de las pocas normas de actualización que teníamos, que era el teletrabajo, lo suprimieron. Eh, pero además perdón, suprimieron, está derogada la ley de teletrabajo, pero se olvidaron de sacarlo de la ley de contrato de trabajo. Sigue existiendo el artículo 102 bis en la ley de contrato de trabajo, no fue derogado. Bueno, hay una duda de si está derogado o no está derogado. Ustedes entran en Infoleg, ¿vieron Infoleg, la de que publica el Ministerio de Economía? El 102 bis lo da como vigente. Yo creo que no está vigente, porque el 102 bis fue incorporado por la ley 27555, que es la ley de teletrabajo. Entonces, si derogo la ley de teletrabajo, debería caer. Y lo da como vigente. Yo creo que está derogado también. Pero bueno, pero por las dudas quedó ahí, como muestra de agua. Hay teletrabajo, cuando está definido. Se derogó el estatuto del peluquero, el estatuto de choferes particulares, estatuto de radio cable telegrafista, y se derogaron las reglas que expliqué el otro día de los condenados a penas privativas de libertad, dos artículos que le daban derechos laborales.
¿Qué es lo relevante de estas modificaciones, de estos estatutos particulares? Las relevantes son el estatuto del viajante y el estatuto del periodista. ¿Por qué el estatuto del viajante? Pues el estatuto del viajante tiene un régimen remuneratorio especial y tiene la indemnización por clientela. Al eliminar esto, hay enriquecimiento para el empleador. Ya no tiene que pagar por los clientes nuevos contratados por el viajante, por lo que el viajante le ha enriquecido a la empresa. ¿Y el estatuto del periodista? ¿Por qué derogan el estatuto del periodista? Porque tiene un régimen indemnizatorio especial, artículo 43 creo que era. En el estatuto del periodista, la indemnización por despido sin causa, luego de superado un periodo de prueba, que es breve, eso sigue estando. Bah, ya no esté más, siguió estando, ya no está más. El único periodo de prueba que tiene ahora es el de la ley de contrato de trabajo. El despido sin causa, cuando tenía más de 3 años de antigüedad, 3 años, era de, y se omitiera el preaviso, se tenía que pagar 4 meses. O sea, se duplicaban los 2 meses que tenía de preaviso, 4 meses de preaviso. Y además una indemnización especial de 6 meses. O sea que el despido de un periodista le podía costar a la empresa un sueldo completo sin tope, porque no tenía tope, estaba fuera del tope de la ley de contrato de trabajo, una ley especial que no fue modificada. Un sueldo completo sin tope por año de antigüedad y además 10 sueldos. ¿Por qué los periodistas tenían este régimen especial? Porque es un instrumento al servicio de la libertad de expresión. Es para que el periodista no tenga miedo de preguntar, para que el periodista no tenga miedo de opinar, para que el empleador sepa que si no quiere que ese tipo piense por su cuenta, opine por su cuenta, o opine incluso en contra de la línea editorial del diario, lo puede echar, pero le va a salir más caro. Le tiene que salir más caro porque el costo del despido es lo que es la protección para el trabajador. Un despido barato es un trabajador desprotegido. Proteger al trabajador contra el despido es con un despido caro. Por supuesto, esta gente lo ha abaratado a niveles nunca conocidos, entre otras cosas con el tema del FAL. Bien, me quedan unos pocos temas más. Venimos bien. Eh, Sexto grupo de modificaciones. Lo que podemos llamar reducción indirecta de la protección. Eh, Esto se da sobre todo en la justicia de la capital, porque se modifica muy fuerte la ley de procedimiento en la capital federal. Esto ustedes en Bahía Blanca y en Azul, no, en Tandil no los afecta. Eh, de hecho, incorporan una regla que hay en en la ley de procedimiento de la provincia, que es la caducidad de instancia. La capital no tenía caducidad de instancia y existía el impulso de oficio. Se elimina el impulso de oficio, se incorpora la caducidad de instancia sin intimación. Eh, un juez me decía, bueno, que laburen, che, que sigan los expedientes, que no nos hagan hacer todo el trabajo nosotros. Puede ser. Eh, Se disuelve la Justicia Nacional del Trabajo y se pasa todo a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires con tribunales nuevos que se van a integrar ahora. Dios dirá qué pasa. Ya la Corte había hecho un lío estableciendo que la instancia de apelación de las decisiones de la Cámara es el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Y se debilitan fuertemente las organizaciones sindicales. Y acá viene entonces la séptima modificación en la que me voy a detener unos minutos para que sepan qué es lo que está pasando con esto. La séptima modificación son las modificaciones en materia de relaciones colectivas de trabajo. Acá tenemos un gran tema porque esto nos provoca contradicciones a los que hemos criticado el modelo sindical argentino. La OIT lo ha criticado muchas veces, no como modelo en general, sino por algunas reglas
que son fundamentalmente las que le dan facultades exclusivas a los sindicatos más representativos, la llamada personería gremial. El modelo de personería gremial ha sido cuestionado por la OIT. Esto no lo tocan, esto no lo tocan, pero tocan otras cosas que van a crear problemas a las organizaciones sindicales, pero además a las empresas. Van a ver por qué. Eh, Se le dan mayores facultades a las organizaciones simplemente inscriptas. Se las habilita para representar a sus trabajadores afiliados. Se las habilita para representar a sus trabajadores afiliados, incluso en la negociación. Se habilita la formación de sindicatos de empresa. No es que siempre estuvo habilitado, pero se lo promueve, se facilita. La OIT ha dicho muchas veces que eliminan la limitación que había, que antes no podía haber sindicato de empresa si había un sindicato de actividad que obrara en el área de actuación. Ahora se elimina eso. Pueden crearse tantos sindicatos de empresa como quieran los trabajadores. Esto está bien desde lo conceptual, está bien desde lo teórico. Y los trabajadores tienen que poder constituir las organizaciones que estimen pertinentes, sin necesidad de intervención del Estado ni limitaciones del Estado. Está bien que haya sindicatos de empresa y está bien que haya negociación colectiva por empresa. Está bien porque además esto lo viene diciendo la OIT y es una forma de libertad sindical. Los trabajadores tienen el derecho de decidir cómo quieren organizarse. ¿Dónde está el problema? Que esto se hace para debilitar a las organizaciones mayoritarias, para las organizaciones centralizadas. Y esto es escupir para arriba. Esto es escupir para arriba. Vuelvo al mismo que digo de las vacaciones, vuelvo al mismo que digo de la jornada de trabajo. En otro contexto, en otras circunstancias, esto está bien. En otro contexto, esto puede ser bueno para las empresas. Pero el otro día, la senadora Patricia Bullrich, en un encuentro con empleadores, con empresarios, no con empleadores, dijo, hemos modificado la ley, le dijo a los empresarios, anímense a formar sindicatos de empresa. Le dijo a los empresarios, anímense a formar sindicatos de empresa. ¿En qué está pensando esta gente que la traicionó el subconsciente? Que sean los propios empleadores los que alimenten el sindicato y lo condicionen, y que se trate de sindicatos amarillos, sindicatos pagados. Y esto es riesgoso. Esto es riesgoso para las empresas. Por supuesto, siempre va a haber un pícaro que va a creer que lo puede hacer, pero eso se sale de madre. El control se pierde rápidamente, porque el sindicato de empresa, el dirigente sindical de empresa, convive con los trabajadores. No vive en Buenos Aires y tiene que salir a negociar, venir de Buenos Aires a negociar a Bahía Blanca. No, no. Va a venir el tipo que labura en Bahía Blanca, que vive a la vuelta de la empresa. Ese va a ser el representante sindical. Con él va a haber que negociar. Porque además modifican el régimen de negociación colectiva, promueven la negociación por empresa, la negociación por provincia y la negociación regional. Pero establece la norma que la negociación regional por provincia o por empresa, si no hay sindicato de empresa, lo hace el sindicato de primer grado. Y los sindicatos de primer grado, en general, son más duros que las federaciones. ¿Por qué? Porque están al lado. Porque conviven con los trabajadores. La federación negocia desde la cúpula. Negociar de abajo es más complicado. Y le van a pedir más. Porque además el sindicato de empresa, y ni hablar del sindicato, el sindicato de primer grado, y ni hablar del sindicato de empresa, sabe lo que pasa en la empresa. La federación que está en Buenos Aires no sabe lo que pasa en la empresa en particular. Se lo cuenta el sindicato de primer grado. Pero además esto va a tener un conflicto. La norma anula cualquier cláusula del estatuto de los sindicatos de primer grado o de segundo grado que limite el derecho de negociación colectiva del primer sindicato de primer grado. Les digo lo que pasa para el que no lo conozca. Cuando el sindicato se afilia a la federación o adhiere a la federación, renuncia automáticamente al derecho a negociar colectivamente. Es una de las cláusulas de la adhesión. Ahora le dice, esa cláusula es nula, pues debe negociar él. Y esto va a tener un problema, porque va a tener un conflicto entre el sindicato de primer grado
y el sindicato y la federación, que van a negociar en distintas provincias de distinta manera, distintas cosas, va a haber una competencia, va a haber conflicto intrasindical. Y cuando hay conflicto intersindical, el problema lo tiene la empresa. Cuando hay conflicto intersindical, esto impacta sobre las relaciones de trabajo en la empresa. Y esto ya pasó y terminó mal, porque los sindicatos de base tienden a ser ocupados, dirigidos por trabajadores más combativos. Miren Fate, ¿qué le pasó a Fate? Tenía a los pibes del Partido Obrero adentro. No había manera de ponerse de acuerdo. Está bien, defendían los derechos de los trabajadores y eran un tipo de una enorme honestidad, pero son más difíciles. La Fiat, cuando vino a la Argentina, allá a fines de los 50, en realidad vino al principio de los 60, alentó la formación de sindicatos de empresa. La Fiat se instala en Córdoba, no sé si ustedes lo saben, después vino el automotor, pero originariamente se instala en Córdoba con dos fábricas. Fiat Materfer, que hacían material ferroviario, que hacían vagones de trenes, fantástico eran, ¿eh? Nosotros fabricábamos vagones de trenes en Córdoba. Eh, y fabricaba tractores, los tractores Fiat, los Fiat Concord. Era sí, la Fiat Concord y la Fiat Materfer. Y se formaron dos sindicatos. Sindicato de Trabajadores Fiat Concord, sindicato de empresa, ¿no? Sindicato de Trabajadores Fiat Concord y Sindicato de Trabajadores Fiat Materfer, cuyas siglas eran CITRAC y CITRAM. Solo que hicieron el cordobazo. Después mataron a los dirigentes, hasta al abogado mataron. Pero las cosas hay que resolverlas como se puede. Terminó como disolvieron los dos sindicatos y terminó como tenía que haber terminado de entrada. En una de las empresas, la representación era del ESMATA y la otra representación es de la DUOM. Y así siguió por el resto de la vida. Y se terminaron estas cosas raras. Esta gente no sabe historia, no sabe muchas cosas, pero esta otra cosa no sabe historia. Y no entiende cómo funciona la realidad en la Argentina. No es negocio, insisto. Yo desde lo teórico acompaño. Desde la vida cotidiana, de la vida real, me parece que es inoportuno. Voy a dar algunas de las reglas que debilitan la actividad sindical con estas modificaciones. Se limita la cantidad de trabajadores con tutela sindical. Los congresales solo tienen tutela sindical durante los días del Congreso. Es fantástico esto. Esto parece una tomadura de pelo, ¿no? Durante los días del Congreso dura 2 días. Por supuesto, en materia de negociación colectiva se declara la no ultraactividad de las cláusulas obligacionales. Las cláusulas obligacionales es la plata de los sindicatos. Y ojo que hay cláusulas obligacionales de distinto tipo y entre otras hay contribuciones patronales a los sindicatos. Hay contribuciones patronales. En algunas grandes empresas, incluso en empresas públicas, hay una cuota que paga la empresa al sindicato para actividades sociales. Eso es guita, ¿eh? Se limitan las posibilidades para realizar congreso y asamblea. Siempre hay que tener permiso del empleador. Esto es fantástico. El sindicato convoca un congreso para sábado y domingo, fuera del horario de trabajo, hay que pedir permiso a la empresa. Todo congreso y toda asamblea necesita autorización de la empresa. Bueno, destrozan el derecho de huelga con la modificación del artículo 24 de la ley 25.877 y llaman servicio esencial a cualquier cosa. Y esto, para decirlo de una manera técnica y que entiendan todos, esto es una inmoralidad. Les explico qué es lo que pasa con esto, con el tema de los servicios esenciales. Esto viene del OIT. Esto fue una construcción del OIT, de los órganos de control del OIT. Lo viví yo, trabajé 12 años en la Comisión de Expertos en Ginebra. Fue una construcción que se hizo
a partir de reconocer el derecho de huelga dentro del convenio 87. Esto se discutió, los empleadores no lo querían reconocer, al final la OIT le pidió a la Corte Internacional de Justicia, por aplicación del artículo 37 de la Constitución, que diga si el derecho de huelga está en el convenio 87. La semana pasada la Corte Internacional de Justicia dijo el derecho de huelga está en el convenio 87 y el contenido será lo que sea, pero el contenido es otra historia. ¿Qué hizo la OIT? Siempre, tanto el Comité de Libertad Sindical como el Comité de Expertos, la Comisión de Expertos. Dijo, la huelga es un derecho, pero como todo derecho, nace con límites. No hay derechos ilimitados. La huelga no es un derecho absoluto. Y en ciertas actividades es razonable que se limite e incluso se prohíba el ejercicio del derecho de huelga. ¿En qué actividades? En aquellas actividades cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en todo o parte de la población. ¿Por qué es esto? Porque la vida, la salud y la seguridad son derechos que están por encima de los derechos sectoriales. Frente a la vida, la salud y la seguridad, la huelga debe capitular. La huelga encuentra una barrera que no puede traspasar y si es necesario hay que prohibir la huelga. Los médicos no pueden hacer huelga. Los médicos no pueden hacer huelga. Y esto está fuera de debate. La policía no puede hacer huelga. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer huelga. Lo hacen. Porque lo curioso es que se autoacuartelan. Lo hacen. No puede formar sindicato, es que lo tiene. Si no pueden por la ley, yo creo que tendrían que poder formar sindicato. ¿Saben que en Sudáfrica, el Tribunal Constitucional Sudafricano reconoció el derecho a formar sindicato a los miembros de las Fuerzas Armadas? Un juicio del sindicato de las Fuerzas Armadas contra el Ministerio de Defensa. Lo ganaron. Lo ganó en el Tribunal Constitucional. Dijo, convenio 87 no lo prohíbe. Pero voy a hacer una reflexión sobre esto. Eh, Esto lo discutimos alguna vez en Ginebra y la OIT no llegó, los órganos no llegaron a decirlo, pero yo lo sigo sosteniendo. Un gobierno, un Estado, un país está legitimado para limitar el derecho de huelga en los servicios esenciales, en los servicios que se consideran esenciales, como puede ser la provisión de luz, la provisión de agua, la provisión de gas, la provisión de servicio telefónico, los hospitales. Está legitimado para limitar e incluso hasta prohibir el ejercicio de huelga para garantizar la prestación del servicio con una condición que no se puede superar. El Estado es legitimado para prohibir la huelga, obligando a mantener el servicio en la luz, en el gas, en el teléfono, en la provisión de agua, si el Estado garantiza la provisión de agua, de luz, de electricidad en cualquier circunstancia y no la puede cortar por falta de pago. Pero en la Argentina se puede cortar hasta el agua por falta de pago. Entonces no es tan esencial como dicen. El decreto de privatización de la empresa Agua y Energía contempla expresamente la posibilidad de cortar el suministro de agua por falta de pago. ¿En qué cabeza cabe que podemos dejar a una persona sin agua? El agua es la vida. En la Argentina se puede dejar sin agua por falta de pago. Y sin embargo, no se puede hacer huelga en la provisión de agua. Yo lo que creo que ni se puede hacer huelga, ni se puede cortar por falta de pago. Pero un país en el que el 30% de la población no tiene agua corriente ni tiene cloaca. Bueno, reflexionemos a ver si esto es un servicio esencial o no es esencial. ¿Qué es lo que faltó acá? Un debate sobre la huelga. Un debate sincero sobre la huelga, cómo se hace, qué es la huelga, para qué es la huelga, qué límites tiene la huelga. Pero no esta porquería que hicieron. Decía recién, se descentraliza el sujeto de negociación del convenio descentralizado. Ya no va a ser la federación, sino que va a ser el sindicato local. Te van a tener un problema los muchachos, que hay grandes organizaciones sindicales que no son federaciones, sino uniones. La UOM es un sindicato de primer grado. La UOCRA es un sindicato, miren quiénes, son sindicatos de primer grado. O sea que en Bahía Blanca va a seguir negociando la UOM y no la seccional, porque la seccional no tiene autonomía. Es una delegación de la UOM. Es mentira, se formaron los muchachos, etcétera, pero no son sindicatos. La seccional no es un sindicato, es una seccional que depende de Casa Central, depende de la Casa Matriz. Esa la hicieron mal. Se limita el crédito de horas. Bueno, el crédito de horas, los trabajadores lo toman de todos modos.
Y se incorporó la última, que es una novedad interesante desde lo conceptual, que habrá que ver cómo funciona, que son las prácticas desleales de las organizaciones sindicales. 2 minutos para contarles de qué se trata esto, porque esto no se sabe, esto afecta a las organizaciones sindicales nada más. El concepto de práctica desleal viene del derecho norteamericano, de una ley del año 1935, la ley Wagner se llamaba, que creó con el propósito de promover la negociación colectiva las llamadas prácticas, las prácticas desleales, que es obstaculizar la negociación colectiva, sea por el sindicato, sea por la empresa, eran bilaterales. Argentina toma el modelo de prácticas desleales en la legislación ya desde los años 50, pero las incorpora como prácticas desleales de los empleadores, no de los trabajadores. Y se transforman entonces, en lugar de prácticas desleales, en prácticas antisindicales. Son conductas de la empresa que perjudican a los sindicatos. Promover la formación de sindicatos, beneficiar a un sindicato en perjuicio de otro, afectar la negociación colectiva. Así funcionó hasta ahora. ¿Qué hace la ley nueva, la 27.802? Incorpora también las prácticas desleales de los sindicatos. Ojo, ¿qué significa, por ejemplo? Hay un montón de cosas que le ponen, es un poco largo esto, pero terminan en multas, terminan en sanciones económicas que pueden ser muy fuertes, pueden ser un porcentaje de los salarios afectados, de los trabajadores representados. Esto afecta a la actividad sindical. ¿Por qué? Porque le mete miedo. Además de sacarle la plata, le abre la posibilidad de que le pongan una multa. En fin, me tomo, dije que iba a hablar una hora y media, son justo las 7:30. Hago la última observación y un comentario final, o hago la última observación, hacen preguntas y yo hago un comentario final. Hacemos así, ¿te parece? El último tema son reformas que en la práctica pueden no ser relevantes, pero definen la filosofía de la ley. Lo mencioné en la primera clase y vuelvo a decirlo ahora muy rápidamente. La eliminación de la interpretación más favorable al trabajador, la regla de la norma más favorable. Quedó solo regla de la norma más favorable. Eliminaron que el juez debe interpretar, en caso de duda, debe interpretar la norma en favor del trabajador y debe valorar la prueba en favor del trabajador. Esta norma no sirve para nada, porque los jueces van a seguir haciendo lo que se les dé la gana. Y cuando tenga dos testigos que dicen una cosa y dos testigos que dicen todo lo contrario, el juez lo que va a decir no es que tiene duda y se inclina por el trabajador, va a decir, me parece más convincente lo que dijo fulano. Y terminó la discusión, el juez no tiene duda. Y en la duda de la interpretación va a ser lo mismo. Yo lo interpreto de esta manera, no tengo duda. El juez no duda. ¿O vieron alguna vez, vieron muchas veces los que litigan que los jueces resuelvan una cuestión interpretando por la duda? La duda se ha aplicado, digamos, la norma más favorable se ha aplicado en la interpretación de normas, en la lectura de normas, en el texto de la norma, pero no en la interpretación. No en la interpretación del texto. Prevalece una norma sobre la otra y se acabó. El artículo 23, que es la virtual eliminación de la presunción de laboralidad, esto lo expliqué el otro día, recuerdan ustedes cuando hablé de situación de dependencia y relación de dependencia. Se elimina el deber del empleador de cotizar como obligación contractual y, como dije el otro día, la eliminación del segundo párrafo del artículo 68. Estas normas en sí no tienen eficacia práctica, pero marcan, como dije al principio y como dije el primer día, marcan una filosofía que deja de ser prooperario y no pasa a ser contraoperario, no es contraoperario, pero es proempleador. Acá ha migrado el principio protectorio de la protección al trabajador a protección a la empresa, pero insisto, la protección al empleador que está preparado para no cumplir la ley, al que le vamos a perdonar, le vamos a dar una condonación de deuda y vamos a tratar de que si viola la ley y tiene que pagar una indemnización, lo pague en cuotas lo más tarde posible. Y eliminamos la temeridad y malicia. O sea, acá hay una migración de la tutela, pero a favor del mal empleador, no de los empleadores. Punto. Son las 7:33, Victoria. ¿Te parece que abramos una ronda de preguntas?
Bueno, doctor, hay una ya de Matías Iván Guzmán que dice, sí, sí, perdón. Ay, ¿qué chat? Sí. Si sigo liquidando el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, como siempre, con el argumento de que la reforma es inconstitucional, me arriesgo a la sanción del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo infine, porque creo que ese es el temor de varios. No, yo creo que no, porque creo que lo dije. Para que exija petición inexcusable, tiene que ser un reclamo con ignorancia de derecho, pero no cuestionando la validez de la norma. Tiene que ser un reclamo hecho con ignorancia de derecho, desconociendo, por ejemplo, que la norma fue modificada. Aquí el abogado dice, la norma fue modificada, pero la modificación es inconstitucional. La modificación viola el artículo 14 bis de la Constitución y afecta el derecho de propiedad del trabajador. En consecuencia, planteo la inconstitucionalidad, invoco una norma, que es la norma superior de la Constitución, y hago el reclamo. Es que vamos a decir, no es inconstitucional y va a rechazar el reclamo. Va a decir, hay desmesura. Sí, pero no es inexcusable. Aquí hay que rescatarlo de la inexcusabilidad. No es objetivo. La objetividad está en la pluspetición. Hay pluspetición cuando se reclama más, pero no dice nada de inexcusable. La exigencia sigue existiendo, tiene que ser inexcusable. Y acá es excusable. Ahí reclama más porque lo funda en derecho. Yo creo que de ninguna manera además no se lo van a aplicar. Los jueces están tan enojados con esta norma como los abogados. Bien. Otra pregunta es de Cristian Iglesias. ¿Qué sucede con la interpretación de costumbres en la relación de trabajo? Eliminaron los usos y costumbres como fuente de derecho. ¿Oíste? Esperá, quiero el texto de la ley. Los eliminaron, pero más o menos, porque están en otro lado. Porque están en el artículo primero, siguen estando en el artículo primero como fuente de derecho, pero los eliminaron en la interpretación. Eh, la pregunta, ¿cómo era? ¿Qué sucede con la interpretación de costumbres en la relación de trabajo? Más que la interpretación es el reconocimiento de la existencia. O sea, si hay una costumbre, hay una costumbre. Se prueba. Artículo primero de la Ley de Contrato de Trabajo. Quisieron eliminarlo, la sacaron de otro artículo, ya no me acuerdo de cuál era. Fuentes de regulación. El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige por A, B, C, D, E, por los usos y costumbres. Chao, si hay un uso y costumbre y se prueba, vale. No hay que interpretarlo. Es. A ver, dame un ejemplo de una costumbre que requiera ser interpretada. Ahora pregunto yo. Total, puedo preguntar, ¿no? ¿Quién había preguntado esto? ¿Qué tal, doctor? Buenas Cris, noches. Activé el micrófono. No, por Ah, ejemplo, en la presentación de los certificados médicos que usted habló, cuando la empresa, hasta la fecha, menciona un caso particular, hasta la fecha lo viene aceptando de una forma y a partir de que salió la regulación de la nueva ley, certificado de trabajo. existe. Lo que pasa es lo siguiente. Hasta ahora, la práctica en todas las empresas era aceptar cualquier certificado de trabajo. La práctica era esa. Pero hay una norma que te dice el certificado de trabajo tiene que cumplir ciertos requisitos. Ahora no es eso no es uso y costumbre. Cambió la regla. El certificado de trabajo ahora tiene que cumplir con el 210. Y la empresa no puede, el trabajador no puede decir, no, pero si siempre me aceptaron esto. Sí, pero ahora ya no. Porque antes no había regla. Antes no había norma sobre el certificado de trabajo. Antes no había norma. Ahora lo metieron. Antes el trabajador ni siquiera estaba obligado a presentar el certificado de trabajo. Hoy tiene que ser como es. Tiene que ser digital y firmado por un médico. Chao.
Y si tiene un problema con el odontólogo te va a pedir un médico que le dé un certificado. ¿Está claro? Hola, Perfecto, desaparecí. No, no, la perfecto. respuesta es esa. Acá hay normas, no es un tema de uso y costumbre. ¿Qué más? ¿Nada No más? hay ninguna pregunta más. Ahí está, el chat, alguien puso algo en el chat. Muchas gracias, brillante exposición. Ah, está bien, esa pregunta la voy a contestar. Estoy completamente de acuerdo. Sí, yo adhiero a eso. No, gracias. Sí, que aprovechen porque me voy, ¿eh? Ya sé que esto tiene más preguntas que respuestas. Eh, Espero que lo que lleguen a tener el libro, que ya salió, ya les digo, hoy yo no lo tengo todavía, pero me avisó hoy Rubin Sal que salió hoy, que la semana que viene va a andar circulando. Espero que les sirva. Les cuento, hice un libro eh, pensando en la necesidad del abogado. Eh, Yo cuando escribo, escribo pensando en que lo que uno escribe tiene que ser útil, no es nada más que un masaje al ego. El libro tiene que ser un servicio. Yo tengo colegas que escriben 200 páginas con 800 citas, y nada más que para mostrar que son unos grandes intelectuales. Yo creo que el abogado cuando busca un libro busca que le resuelva el problema que tiene que hacer una demanda, una expresión de agravio, una apelación, o contestar una demanda. Y yo lo concebí de esta manera. Y lo dije en más de uno de los prólogos míos, espero que esto sea una obra útil, no una obra linda ni una obra buena, que sea útil. Si es útil, bueno. Es un tema complejo, entonces, si me dejan, voy a decir dos cosas y con esto terminamos. ¿Puedo, Victoria? Buenas Sí, cómo tardes. no. Perdón, tenemos justo dos preguntas. A ver, esto es lo que ayuda. A ver, yo lo Una de tengo. las preguntas es cómo se llama el libro y si se encuentra digital. Ah, creo que digital lo va a sacar después. Rubinzal primero va a querer venderlo en papel y después Bien, se lo va a poner en digital. Lo que salió en digital es la revista, ¿eh? Hicimos un número especial de la revista, el número último de la revista dedicado a la modificación en relaciones individuales de trabajo. El libro se llama La Ley de Modernización Laboral. perfecto, de Rubin Sal. Y la otra pregunta es, doctor, le consulto, ¿cómo podríamos articular la eliminación del principio prooperario con el artículo 39, inciso 3 de la Constitución Nacional, que aún lo prevé? Y hay una pequeña aclaración. Dice, en materia laboral y de seguridad social regirán los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador. Perdóname, eso es en la Constitución de la provincia, no de la nación, ¿no? Sí, Ah, entiendo que es de la provincia. Dice no, Constitución, dice CN, pero entiendo que es de la provincia porque el no, artículo no, 39 se refiere a eso. la nacional la tengo acá. Cuando vos lo dijiste, dije, a ver, no, no, pero Sí, 39. para mí es provincial, pero bueno, hay esa diferencia. ¿Vos creés que los convencionales del año 94 iban a poner una cosa así en la Constitución? Esto solo se podía hacer en la provincia de Buenos Aires. Lo tenían que resolver los tribunales. Yo creo que es una posibilidad está ahí. Pero de todos modos, vuelvo a lo que te dije antes. Esa regla la van a seguir aplicando los jueces. Lo que van a hacer es no van a decir que tienen duda. Yo creo que además es un perdedero de tiempo decir que lo interpretan a favor del trabajador y declaran en consecuencia la inconstitucionalidad de la norma porque la ley de la provincia. No hay que decir nada, no hay que mencionarlo, se hace. Ahí cuanto menos se diga, mejor. El juez lo que va a resolver es, esto a mí me parece que es así, yo no tengo duda, yo aplico esta norma, la ley dice esto. Chao. No, no hace una interpretación a favor, hace la interpretación que hace él. El juez cuando aplica la norma la interpreta siempre. Siempre interpreta la norma. Bueno, acá lo interpretará de esa manera y no dice que tiene duda. ¿Está claro? Y los demás principios, yo me pregunto, ahora me refiero a lo de, yo lo dije alguna vez con relación a la ley, a la constitución de la provincia. Eh, no estoy muy seguro de que la constitución de la provincia esté legitimada para incluir todos esos principios aplicables a las relaciones individuales de trabajo, que es legislación de fondo que le corresponde a la nación. Porque el artículo
el 75, inciso 12, le da la facultad de legislar en materia laboral a la nación. Eso es materia delegada a la nación. Entonces, no creo que la provincia pueda cambiar eso, no creo, pero habrá que ver. Yo soy como Oliver Wendell Holmes, yo entiendo por derecho las profecías acerca de lo que los jueces dirán en el caso concreto. Y un juez puede decir que prevalece la ley de la provincia y el juez va a decir que la provincia no tiene facultades. La Constitución no puede modificar la legislación nacional en esa materia, salvo que sea una corrección. Pero piensen ustedes que hubo un momento en que en algunas provincias, la provincia de Neuquén, por ejemplo, puso la jornada de trabajo en 44 horas. Puso jornada de trabajo en 44 horas en la Constitución, cuando se hizo provincia, ¿no? Y se discutió si era válida. Por las dudas, en la provincia de trabajaban 44 horas, a partir de 45 te cobraban horas extras. ¿Te contesté? ¿Sí? El silencio es convalidación, ¿no? El silencio, cuando hay obligación de pronunciarse, significa aceptación. Bueno, déjeme decir una última cosa y nos vamos todos. Este es un tiempo difícil. Es tener una ley mala, mala de maldad, digamos, una ley hecha con malicia, pero también con temeridad. No saben lo que han hecho. Han abierto una puerta a lo impredecible. Yo creo que la responsabilidad ahora la tenemos los abogados. Tenemos los abogados y la tenemos los jueces. Aquí hay que estudiar, y hay que estudiar con mucha prudencia. Hay que estudiar en serio. No hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Lo que venimos haciendo hasta ahora, digo venimos porque lo hacemos los abogados en general, yo no lo hago, yo además ya no litigo, pero sigo siendo abogado y me siento sintiendo parte del colectivo de los abogados. En los juicios laborales se reclama cualquier cosa, como si no hubiera habido derogación de las llamadas multas. Las reclaman como si estuvieran vigentes, no están vigentes. Y si reclaman daños y perjuicios, yo he sostenido y sigo sosteniendo que trabajo en negro es una forma de discriminación y da derecho a reclamar daños y perjuicios. Lo que hay que reclamar es daños y perjuicios, acreditando cuál es el daño, si hubo lucro cesante, si hubo daño emergente, si hubo daño moral, si hubo daño al proyecto de vida, si hubo daño a lo que fuere, pero probar el daño y cuantificarlo. Pero la cuantificación no es la tarifa de la 24013, ni de la 25323, ni de la 25345, porque están derogadas y la derogación no es inconstitucional. No es inconstitucional. Y no se cuelguen del principio de progresividad, porque la Corte no lo va a convalidar. De repente algún juez de primera instancia, algún tribunal, acepta y dice en principio de progresividad y declara inconstitucionalidad. No va a alcanzar. La Corte no va a convalidar una declaración de inconstitucionalidad invocando el principio de progresividad. Apunten a una cosa más sólida. Si quieren cuestionar una norma, expliquen por qué se viola una regla de la Constitución. Esta ley contradice esta protección. Y yo creo que por donde hay que empezar es en reivindicar el artículo 14 bis, su primera frase. Condiciones dignas y equitativas de labor. La ley debe garantizar condiciones dignas y equitativas de labor. Y por eso existe la protección contra el despido arbitrario, para que el trabajador pueda exigir que se respeten sus condiciones dignas y equitativas de labor. Ese cuestionamiento sí hay que hacerlo. Eso tiene para mí más consistencia, porque hay una norma, está escrito. Y yo puedo decir, esto no es equitativo. Y esto afecta a la dignidad del trabajador. Sacar los límites a Dios variandi, como lo han hecho, afecta a la dignidad del trabajador. Y la ley tiene que garantizar dignidad. Ahí se puede cuestionar. Pero no al voleo ni a toda la ley. Y no invoquen la progresividad. Es difícil. Hay que estudiar, hay que ser muy cuidadoso. Y cuando planteen cuestionamientos a la norma, no escriban 250 páginas que no va a leer nadie. Ustedes tienen que escribirle al juez. Tienen que hacer que el juez lo lea. Hay que enamorar al juez, hay que seducirlo. Hay que decirle, lea esto que es interesante, no le voy a llevar mucho tiempo. Lea estas 4 o 5 páginas que escribí, que con lo que tengo para decir con esto alcanza. No le citen 50 fallos. Los jueces no necesitan que le digan la jurisprudencia, porque la tiene. Hoy está todo en internet. Lo que hay que hacer esto es actuar con la responsabilidad con la que no actuó el legislador. Mostrémosle cómo somos nosotros mejores que ellos, porque somos mejores, porque nosotros estamos del lado del derecho, pero tenemos que hacer con prudencia.
Bueno, ojalá les sirva esto que digo. Eh, esto Bueno, recién. doctor, muchos agradecimientos tenemos. María, muchas gracias, Doc. Alejandro Olivera, un placer escucharlo. Lo esperamos por Azul cuando esté de regreso. Muy Bueno, no sé quién es encantado. Yo Moto vengo, E40. tengan esto, pues no, es que no sé si se lo dije a Juliana, se llama la coordinadora, Luciana. Luciana. Yo estoy viniendo en septiembre, pues yo me voy a Alemania, yo estoy en Alemania 6 meses al año. Pero en general trato de ir 3 meses, 3 meses, esta vez como estoy desde agosto del año pasado, porque esto de la reforma laboral no me quise ir, mi mujer se fue, además ya no me aguantaba, mi mujer me llamaban por radio a las 7 de la mañana, en un infierno mi casa, o me iba a la noche a TN que volvía a las 2 de la mañana, un desastre fueron estos meses. Mi mujer en un acto de prudencia se fue con mis hijos y mis nietos a Berlín, viven allá todos felices. Eh, y yo me quedé por esto, me quedé para terminar el libro, me quedé, pero ya está, me voy el 11 de junio, me voy. Pero tengo que volver en septiembre porque me dieron el premio Conex otra vez. Cosa que me parece muy justa y yo lo acepto encantado. Y me voy a pagar el pasaje para venir a recoger el premio. Y me voy a quedar 3 semanas en septiembre. Entonces, existe la posibilidad, veamos la posibilidad. Pero me quedé con las ganas de ir tanto a Azul como a Bahía Blanca. Me quedé con las ganas. Entonces, hablemos en agosto y vemos si es posible. Yo pienso venir, mi plan por ahora, vamos a ver cómo están las cosas en Berlín, pero mi plan es venir desde el 1 de septiembre hasta el 20. O sea, en ese plan ya tengo algún compromiso, tengo una comida, tengo el 8 de septiembre, tengo que ir a la entrega, tengo que estar acá, pero en agosto yo voy a tener definida mi agenda. Veamos, si les parece interesante, podemos armarlo como lo habíamos armado ahora, que era un quilombo, porque yo me tomaba la Bahía Blanca, vive en auto azul, de azul me traían de vuelta a Buenos Aires, pero bueno, funciona así. Por supuesto, se gestiona. Bueno, Bien, y también Lucrecia Sportelli, muchas gracias, profesor. Es un honor escucharlo. Omar Becerra, excelente, doctor, muy claro. bueno, Alberto Fulques, muchas gracias. Acá hay un comentario también que, bueno, mucha sabiduría y además es un genio porque nos hace reír. Así que la charla ha sido muy amena y le agradecemos de todo corazón el tiempo que se ha tomado. entra más fácil con una sonrisa. Esto lo Sí, por deseo. supuesto. Y gracias por compartir su conocimiento. Todos los comentarios van en ese tenor. Bueno, listo, gracias. Gracias y vuelvo a lo de siempre. Espero que les haya sido útil. Si les resulté útil, más allá de que se puedan haber divertido un poco, si esto que les dejé es útil, el objetivo está cumplido. ¿Tá? Y gracias a los colegios de Bahía Blanca, de Tandil, de Azul, ya no sé quién me invitó, pero bueno, de Bahía Blanca. No Bahía sé, Blanca y Azul, Colegio de Abogados Azul y Colegio de Abogados de Bahía Blanca. ese era el tema, también me confundieron, porque era Tandil, Es Azul. que somos un colegio que abarca muchas localidades. Bueno, gracias por la invitación y por esto. Muchas gracias a usted. Y Bueno, muchas gracias a Gracias a todos los usted. asistentes. chao, hasta pronto. Gracias, hasta pronto.